Nous, Bokassa Ier, jurons et promettons solennellement devant le peuple, devant l'humanité tout entière et devant l'histoire, de tout mettre en œuvre pour veiller scrupuleusement à la saine application de la Constitution de l'Empire centrafricain. ¿Conocías al infame emperador Bokassa? Jean Bedel Bokassa, el dictador que cocinaba a los ministros de su gobierno que no le eran funcionales y los servía en banquetes oficiales. Bokassa dirigió con ferocidad los destinos de la República Centroafricana. Tuvo 17 esposas, a una de ellas se la comió, y engendró 58 hijos. Su mandato fue espeluznante. Llegó a canibalizar a opositores, aliados y cientos de niños. Fue derrocado después de 13 años, en los que sostuvo el poder a base de pagar por protección a Francia por uranio y diamantes. Se comía a sus ministros, literal. Primero los hacía cocinar al asador. Luego los servía en un banquete a sus invitados especiales y a los postres les revelaba la materia prima del menú. Así lo contó el entonces ministro de Cooperación francés, Robert Galli, al final de un banquete de Estado en su honor. El emperador le dijo a él y también a sus invitados: no se han dado cuenta, pero acaban de comer carne humana. Se comentó que era carne de un miembro de su gabinete que no funcionaba como debía o como el emperador quería. Igual, como solución a una mini crisis de gabinete, suena un poco drástico, ¿verdad? El tipo era caníbal, y un caníbal del poder también. Jean Bedel Bokassa, según su nombre francés, se había adueñado de la presidencia de la República Centroafricana el primer día de 1966 y había permanecido como tal hasta el 4 de diciembre de 1976. Ese día se proclamó emperador y lo fue hasta el 20 de septiembre de 1979, en la que fue derrocado por sus mandantes, Francia. Fue entonces que se hicieron públicos sus horrores. En privado se sabía todo, incluso que el emperador comía la carne de muchos chicos asfixiados o torturados en las mazmorras del palacio. Sus cuerpos colmaban las cámaras frigoríficas del Palacio Imperial. También se comió a una de sus ex esposas. Tuvo 17, muchas al mismo tiempo, y 58 hijos. Ya con el emperador derrotado, su cocinero personal confesó que le obligaron a elaborar comida con carne humana bajo amenaza de muerte, y que en los viajes presidenciales privados al exterior, el dictador se alimentaba con jamón, chorizos y otros embutidos elaborados con la misma materia prima. Textual. Fue ese particular chef quien reveló que Bokassa ordenó ejecutar a uno de sus ministros para servirlo, adobado, al resto de su gabinete. El mensaje fue claro y entendido de inmediato. Cuando ya no pudo comerse a sus adversarios políticos, por desabastecimiento acaso, empezó a matar gente de otras profesiones. El diario soviético Izvestia reveló que Bokassa se comió al único matemático del país, y si no se lo comía, lo servía como alimento de los cocodrilos que nadaban orondos en los pozos del palacio. Entre el 17 y el 19 de abril de 1979, ya con su estrella en declive a los ojos de Francia, hizo asesinar en una violenta represión a un centenar de chicos estudiantes que manifestaron en la capital, Bangui, contra la decisión del gobierno imperial de imponerles el uso
de un uniforme escolar carísimo que sus padres no podían pagar, según denunció Amnesty International. La tortura a los opositores era un elemento cultural del imperio y Bokassa participaba en muchas sesiones, en forma activa, se entiende. Apaleaba o ejecutaba, o apaleaba y ejecutaba a los ladrones en ceremonias públicas, todas televisadas, o dictaba normas extravagantes de riguroso cumplimiento, como una que prohibió que sonaran los tambores en horarios hábiles, por lo que los tambores sonaban cuando todos dormían, que la música cura todos los males. ¿Cómo puede un demente tan peligroso ocupar durante 13 años el más alto cargo de un país? La pregunta tiene dos respuestas: uranio y diamantes. Bokassa no fue el primero que llega a la cima y no sabe qué hacer, o no tiene lo que hay que tener para hacerlo. No todos se almuerzan a un caballero, pero en general derivan por manual hacia lo rocambolesco. Se proclaman emperador, faraón, rey del mundo, o lo que fuere. El tratamiento que se le debía dar a Bokassa era el de su Majestad Bokassa I, emperador de Centroáfrica, mariscal de Centroáfrica, apóstol de la paz y servidor de Cristo Dios. Su secreto era ceder a Francia el uranio que pedía y aportar diamantes manchados de sangre a los bolsillos de los más altos funcionarios, por empezar, los del presidente Valéry Giscard d'Estaing, por ejemplo, que perdió su reelección a manos de François Mitterrand a raíz del escándalo desatado por los diamantes de Bokassa. Había nacido el 22 de febrero de 1921 en Bangui, capital de la entonces África Ecuatorial. Huérfano a los 6 años, lo educó su abuelo con la ayuda de misioneros franceses. A los 18 años se convirtió en militar y se enroló en las Fuerzas Francesas Libres. Como miembro del ejército francés, en 1944 peleó y fue condecorado durante el desembarco aliado en la Provenza. Francia lo honró con la Legión de Honor y la Cruz de Guerra. Dejó el ejército de Francia para integrar el de la República Centroafricana cuando la nación se independizó de Francia, al menos en lo formal, durante la gran ola independentista africana de inicios de los años 60. Ascendió veloz al grado de coronel y al cargo de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, porque el entonces presidente, David Dacko, era su primo, a quien derrocó en 1966 con un golpe de Estado, mientras el país se hundía en una enorme crisis económica. Ocupó entonces los dos cargos, presidente de la República y del gobierno. Liquidó la Constitución, gobernó por decreto y con el tiempo se hizo nombrar cabeza del Movimiento para la Evolución Social de África del Norte, el único partido político de su país. La República Centroafricana es un país paupérrimo, rodeado de países tanto o más pobres: Chad, Camerún, Congo, República Democrática del Congo, Sudán y Sudán del Sur. En 1969, Bokassa viajó a Francia y fue recibido por Charles de Gaulle, a quien llamó, embelesado y astuto, papá. De Gaulle lo calificó de imbécil, pero tuvo hacia él cierta consideración por consejo de Jacques Foccart, secretario para Asuntos Africanos. Asistió al funeral de Estado en honor de Gaulle en 1970, donde se hizo conocido por llorar desconsolado en Notre Dame. Fue con Giscard con quien tejió sus mejores vínculos. Lo hizo cazador de fieras en las sabanas de la República Centroafricana y le llenó las manos con diamantes, uno de ellos, según reveló el propio Bokassa, valuado en 1 millón de francos en 1973. A cambio de esas naderías y del uranio con el que Francia elaboraba sus armas nucleares, Bokassa pedía poco: que sostuvieran su régimen de terror. Francia lo hizo hasta que le fue imposible. En casa,
Las cosas para el que todavía era presidente de la República Centroafricana empezaban a complicarse. Un golpe de Estado fallido en abril de 1969 hizo que Bokassa afianzara su poder y eliminara a su principal rival militar, el coronel Alexandre Banza. Lo hizo a su manera. La revista americana Time reveló que Banza fue arrastrado ante Bokassa en plena reunión de gabinete para que el presidente lo cortara en pedazos con una navaja. Luego los guardias lo golpearon hasta partirle la espalda. Lo arrastraron luego por las calles de Bangui hasta que finalmente le dispararon. Le Monde fue más piadoso con la descripción. Banza fue asesinado en circunstancias tan repugnantes que todavía dan escalofríos. En marzo de 1972, Bokassa se hizo proclamar presidente vitalicio, para que andar con más rodeos, por un congreso extraordinario de su propio partido político. Y 2 años después se ascendió a mariscal. Superó otro golpe fallido en diciembre de 1974, con su secuela de centenares de opositores torturados y ejecutados, y sobrevivió por los pelos a un intento de asesinato en febrero de 1976. De modo que huyó hacia adelante, convencido de que debía instaurar una monarquía. Pidió ayuda y la obtuvo al entonces líder libio Muammar Gaddafi. Gaddafi fue su fuente de inspiración. Bokassa disolvió el gobierno en septiembre de 1976, renunció a sus cargos ministeriales y creó el Consejo de la Revolución Centroafricana, un nuevo órgano de gestión del Estado, bajo su presidencia, desde luego. Cuando Gaddafi visitó Bangui, Bokassa decidió convertirse al Islam porque buscaba la ayuda económica de Libia. Adoptó el nombre de Salah Eddin Ahmed Bokassa. El 4 de diciembre hizo que la ya desahuciada República Centroafricana pasara a ser una monarquía y creó el Imperio Centroafricano. Todo imperio precisa un emperador, así que Bokassa volvió al catolicismo y se coronó a sí mismo en una ceremonia insensata. Antes de la entronización, el flamante emperador pidió a quien él consideraba su hermano, el Papa Paulo VI, que oficiara la ceremonia, en remedio de la coronación de Napoleón, con quien Bokassa se sentía también hermanado. El Vaticano, por la razón que fuere, decidió tomar debida distancia del disparate, y lo mismo hicieron, entre otros, el presidente de Yugoslavia, mariscal Josip Broz Tito, el emperador Hirohito de Japón y el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, que pegaron el faltazo a la fiesta. Los trajes del emperador y la emperatriz, su 15ª esposa, llevaban engarzadas 800.000 perlas en el de él y otras tantas de oro en el de ella. 8 caballos blancos llegados desde Normandía, se supone que en avión, tiraron de la carroza que llevó a la pareja al falso Palacio Real. Era un estadio de fútbol adaptado para la ocasión, con un trono en forma de águila imperial bañado en oro. Francia aportó los cascos metálicos para la flamante Guardia Imperial, toneladas de comida, vino y fuegos artificiales para amenizar la jornada, y 60 vehículos Mercedes-Benz para transportar a la familia imperial y a sus invitados. No hay registros de que en las mesas se haya servido otra cosa que los alimentos que enviaron los franceses, que sabían lo que hacían. Bokassa se hizo rico en 13 años de poder. Usó las minas del país y la fuerza de trabajo de sus habitantes para amasar millones, y en especial con el negocio de los diamantes, mientras caía la economía y los 3,5 millones de centroafricanos se hundían aún más en la miseria. Para Francia, mientras hubiera uranio, había esperanza. Hasta que los delirios de Bokassa y sus violaciones a los derechos humanos, la persecución de los disidentes y los asesinatos de los opositores se hicieron imposibles de admitir y de ocultar. Francia lo objetó y Estados Unidos le retiró su apoyo, en especial después de la gigantesca matanza
de aquellos colegiales del uniforme inalcanzable, en abril de 1979. En diciembre de ese año, mientras el emperador estaba de visita oficial en Libia, fue derrocado por un golpe de Estado amparado por tropas francesas, que restauraron en el poder a David Dacko, el primo a quien Bokassa había derrocado en 1966. De inmediato, el emperador pidió ayuda a su amigo Gaddafi, y Gaddafi de inmediato también le hizo saber que ya le importaba nada. Era un derrocado en el exilio. Bokassa viajó a París y a los brazos de su amigo, el presidente Giscard. Pero el presidente Giscard ya no era su amigo y rehusó cualquier tipo de contacto con el desterrado, aunque se ocupó de encontrarle un país que lo cobijara. Fue Costa de Marfil. El presidente Houphouët-Boigny aceptó no de muy buen grado darle asilo. Cuando en 1983 Bokassa intentó volver a su país a poner las cosas en orden, su operativo de regreso fue abortado por las autoridades locales, que lo expulsaron del país. Fue a parar de nuevo a Francia, gobernada ahora por François Mitterrand, que no tuvo más remedio, o lo tuvo y no lo usó, que aceptarlo. Bokassa fue a vivir a un palacete de su propiedad, cercano a París. Ahorros no le faltaban, se ve. En 1986, convencido de que en París podía matarlo una bala perdida o un automovilista imprudente en una calle aislada y sin luz, el emperador regresó a la República Centroafricana a enfrentar lo que hubiera que enfrentar. Llegó el 24 de octubre de 1986. Fue arrestado y juzgado por traición, asesinato, canibalismo y apropiación de bienes y fondos estatales. La acusación de canibalismo fue anulada porque los hechos no pudieron ser demostrados. Se ve que, a digestión pasada, exhibición de cargos. El 12 de junio de 1987, el Tribunal Republicano lo condenó a muerte. 8 meses después, la sentencia fue conmutada por la de cadena perpetua y meses más tarde rebajada a 20 años de cárcel. En 1993, cuando la democracia retornó a la República Centroafricana, el presidente saliente André Kolimba dictó como último acto de su generoso gobierno una amnistía general para todos los presos que incluyó a Bokassa y a varios de los más fieles miembros de su otrora corte de esplendor. El cocinero no figuraba entre los presos. Todos fueron liberados el 1 de agosto. El 3 de noviembre de 1996, un infarto agudo fulminó al dictador. Enfermo cardíaco casi crónico, con cierta insuficiencia renal y un par de ataques cerebrales. Tenía 75 años. Antes de su muerte, había dicho que él era el 13º apóstol de Cristo. Jean Bedel Bokassa no podía ser menos que eso.